Bueno, sobre todo Uriol, el carácter ganador. Él es un tío, un entrenador muy ambicioso y que sobre todo pues eso, transmite mucha confianza a los futbolistas y implanta mucho ese carácter ganador, ambicioso, pues bueno, pues nos meten un gol y tranquilidad, seguir, ambición, tal. Y eso es un poquito el punto fuerte de Uriol, ese carácter ganador que le ha hecho llegar a conseguir grandes éxitos. Sí, es un entrenador cercano, que le gusta mucho que el futbolista pues mentalmente esté bien, esté limpio, transmite mucha confianza a los futbolistas y eso sí, es un entrenador muy cercano y bueno, a la vez te da una de cal y te da una de arena y bueno, y ya te digo. Está claro que es así, cuando las cosas no van bien pues siempre suele haber cambio de entrenador. Esperemos que podamos coger una buena dinámica y que y podamos crear un buen proyecto a largo plazo que podamos conseguir éxitos y bueno, ojalá sea con Uriol, claro. Al final, ahora sin pretemporada es muy difícil cambiar, o sea, pasar de 0 a 100 porque bueno, al final, aparte de intentar cambiar cosas, también tenemos que buscar resultados. Al final no podemos decir, bueno, perdemos 5 partidos y ya lo recuperaremos. En esta categoría, en esta liga, es todo muy igualado y cuesta mucho. Entonces, están introduciendo muchas cosas, pero poquito a poco. Introducirán muchas más, pero progresivamente y poquito a poco, porque es que si no, es muy complicado salir a un campo y pasar de una cosa a otra en 3 días, que digamos, como el que dice. Entonces, bueno, yo creo que poquito a poco pues van cambiando cosas, van introduciendo cosas nuevas en su idea de juego y que creo que pues esta semana ya se vio algo un poquito diferente. Sobre todo pues ese saber sufrir, el momento en el que el atrás nos quitó el balón, que es un buen equipo y sobre todo pues esa seña de identidad que nos tiene que dar cuando recibimos un gol, pues bueno, pues seguir, queda mucho partido y eso pues sobre todo a nivel mental es lo que más se ha cambiado. Bueno, no hace falta que te lo diga yo, lo dijo el míster en rueda de prensa, o sea, está claro que fui yo el que lo pagué, pero nada, semana normal, ayudé a Iván todo lo que pude para que saliera al campo en las mejores condiciones, como un compañero más, esto es fútbol, y nada que destacar, vaya, o sea, al final esto es así, hoy entras, mañana sales, estamos trabajando todo el equipo muy bien, los 23, ahora no recuerdo si son 23, 24, están trabajando muy bien y todos, pues tienen la posibilidad de entrar y hacerlo genial como lo hizo Iván, que hizo un grandísimo partido. A mí hacen un gran tándem los dos, conozco a los dos, con Pera fue compañero mío y fue mi segundo entrenador aquí con Jordi López. Es un entrenador metódico, pues que le va a dar ese plus a Uriol a nivel táctico y bueno, creo que entre uno y otro pues se complementan muy bien y Pera nos va a aportar muchísimo. Si le han pitado 5 penaltis es porque realmente en las áreas nadie contraria la domina, porque no es fácil que te piten 5 penaltis. Pero creo que va a ser un partido pues como todos los de la categoría, súper igualado, que se va a decidir por pequeños detalles y que vamos a tener que, sobre todo, ganar esos duelos individuales, que ellos en su campo se hacen muy fuertes, son muy impresionantes y nos van a dificultar mucho pues el juego con balón y tenemos que igualar esos duelos. Si lo conseguimos, creo que si hacemos un buen partido, creo que estamos en plena disposición de ir a hacer un buen partido y ganar. Creo que llegará, pero al final... Ha habido partidos que lo habéis tenido. Lo hemos tenido y se nos ha ido por lo que es la categoría, por pequeños detalles. Al final, no creo que eso sea un... De hecho, en el vestuario ni se ha comentado esto, de no haber ganado fuera de casa. Creo que
Tenemos 12 puntos, estamos en disposición de todo y, bueno, y poquito a poco pues ir mejorando todos estos pequeños detalles que el míster quiere, y Pera en este caso, los dos, y bueno, y a seguir compitiendo bien y cosechando victorias.